A partir de ahora, por esta emisora, un momento de fe y esperanza, con el obispo Ronaldo Santos. Olá, meus amigos, que Deus los bendiga a todos ustedes. Como todos os sábados, partindo o pão em las casas. Já tenho o pão aqui para que nós outros consagremos a Deus em seguida, para que você lo comparta com amigos, familiares e vecinos. Pero me gostaria que você colocara muita atenção nestas imagens. Ponga atenção nestas imagens agora. Veja em que estado se encontrava este Senhor. Veja seu corpo como está. Para que você veja que o tempo de los milagros não se ha terminado. Ponga atenção, conosco agora este caso verídico e em seguida volvemos. Las imágenes a continuación son fuertes. Me llamo Odailson, vivo en una aldea llamada Yacaré de São Domingo, en el municipio de Marcación, en Paraíba. Trabajo en el campo, soy agricultor, siembro maíz, frijol, caña de azúcar, también siembro papa. Llevaba una vida tranquila, sin ningún problema de salud, pero después de unos días empezó la presión alta. Yo no sabía lo que era, porque no estaba controlando la presión. Entonces fui al médico y él me pidió que me hiciera unos exámenes. En ese examen salió una alteración en el riñón. Entonces él me pidió que le mostrara los resultados al propio médico especialista en riñón. Luego el nefrólogo también pidió una ecografía. En esa ecografía apareció un cálculo renal. Como era muy pequeño, tomando líquidos, salía solo, se expulsaba. Pero aún así, él me recetó el medicamento. Y después de ese medicamento empecé a sentirme mal. Comencé con náuseas, la piel me picaba y también me dio fiebre. Entonces pasé un día en casa. De hecho, pasé 2 semanas en casa y cada día empeoraba. Luego, la piel empezó a llenarse de granitos, picaba y yo seguí en casa. Fue entonces cuando mi hermana llegó y me llevó al hospital. Allí, ya en el hospital, le hablé al médico sobre ese medicamento que había tomado. Él me dijo que ese medicamento no era apropiado para cálculos renales. Era para quienes ya estaban en estado avanzado y necesitaban hemodiálisis. ¿Le dieron el medicamento equivocado? Equivocado, sí, señor. El médico me dijo que no debería haber tomado ese medicamento. Él dijo que existía el riesgo de morir. Ahí fue. El problema fue empeorando, cada vez se agravaba más. Y entonces el riñón empezó a dejar de funcionar. El riñón ya no trabajaba. Primero, me llevaron al hospital cerca de mi región. Se llama Regional, allá en Mamanguap, en la ciudad de Mamanguap. Ahí pasé 15 días y no hubo ningún resultado. Cada vez iba empeorando, no había ningún resultado. ¿Qué decían los médicos? Entonces él dijo que también tenía que llevarme a un dermatólogo porque ahí no había. Entonces pidieron que me transfirieran. Así que me transfirieron a la capital. Esa descamación empezó en mi cuerpo entero, en la cabeza, los ojos, toda la parte de mi cuerpo, hasta los pies. Y también empezó a afectar los ojos. El médico pensó que me iba a quedar ciego, que iba a tener problemas de visión. Entonces me hicieron exámenes, pero no salió nada. Como ya se había reventado por fuera, él pensaba que también se había reventado por dentro. Cuando me iba a bañar, el agua al tocarme ardía mucho. Y cuando pisaba el suelo, si caminaba, el cuerpo se hinchaba. Cuando pisaba el suelo, se reventaban los pies allá arriba. Se le puso el cuerpo todo rígido, muy duro. Parecía una piedra. Me quedé con él durante 1 mes entero en el hospital y sinceramente llegué a pensar que nunca volvería con vida a mi propia casa. Por la noche, cuando él estaba durmiendo, yo me quedaba preocupada.
preocupada porque ni siquiera cerraba los ojos. Hay muchas cosas. Aquellas costras duras que se formaban en los ojos, no podía cerrarlos, solo dormía con los ojos abiertos. Yo ya estaba en la fe, ya vivía en la iglesia, pero fue principalmente en la época de la hoguera santa. Fue en el clamor por la justicia, la hoguera de la justicia, y fue ahí que vino esa injusticia para mí. ¿Hace 6 meses? Hace 6 meses, sí. Entonces empecé a clamar a Dios porque yo no aceptaba esa injusticia en mi vida. Y Dios tenía que actuar como yo era su siervo. Él tenía que hacer justicia. Como yo estaba en el hospital, seguí el mensaje del obispo, el clamor, las oraciones por el celular. Y el obispo Renato hablaba mucho sobre la injusticia. Y allí estaba yo, como no podía quedarme y mirar, no podía irme. Luego agarraba mi teléfono, iba a YouTube y lo miraba. Cada mensaje, cada oración que dijo, yo lo sabía. ¿En esa situación? En esa situación estuve allí todos los días, no falté ni un solo día. Mira lo que te ha pasado, mira el mal que te ha sucedido, como una oportunidad para que Dios haga justicia en tu vida. En una de esas oraciones, el obispo Renato habló, allá en Génesis 50, versículo 20, que ustedes intentaron el mal, pero Dios, Él hizo el bien. Fue esa palabra la que me fortaleció cada vez más cuando clamé a Dios. ¿Qué es lo que ha pasado con todos esos testimonios? Y si tú crees, va a pasar contigo también. Entonces, ¿cuál va a ser tu actitud de fe? Vas a tomar una hoja de papel, escribe así estas palabras: el mal que vendrá para bien, que vendrá para mi bien. Escribe en esas líneas lo que te ha pasado. Sea una enfermedad incurable, sea... Me acuerdo muy bien que ese día escribí, y hubo un día en que le pedí al médico que me dejara salir, que yo iba al altar, que iba a hacer mi voto. Él todavía me dijo: Odair, si te dejo salir de aquí, ahí mismo te mueres. Si sales del hospital, en la condición en la que estás, te mueres. Yo le dije: estoy seguro de que no me voy a morir, que voy a hacer mi sacrificio para Dios. Él me miró de nuevo y dijo: ¿es eso lo que usted quiere? Le dije: eso es lo que quiero, doctor. Él dijo: listo, preocúpese por su madre, yo lo libero, señor. Entonces él me dio el alta, llamé a mi hermana, ella me recogió en el hospital y fui al altar. En esa misma condición fui al altar. Tenía un dinero en el banco para recibir. Si hubiera tomado ese dinero y se lo hubiera dado al médico, no habría resuelto nada. Yo sabía que no iba a resolver, porque solo quien podía resolver mi situación era Dios. Subí al altar y le agradecí por el milagro que hizo en mi vida. Fue entonces cuando volví al hospital. Ahí fue cuando empezó el problema con el riñón. Con el riñón dejando de funcionar, el médico me dijo que... Él incluso vino hacia mí y fue cuando me dijo: si no te haces la hemodiálisis hoy mismo te mueres. Ahí, en ese momento, me sentía en el fondo del pozo, cuando el médico me dijo que esa tarde, si no lo hacía ese día, me moría. Entonces fue cuando me levanté por la noche. Él había dicho que era por la tarde, pero yo fui al baño por la noche, tomé la Biblia y empecé a orar. Oraba y clamaba a Dios, llorando ahí, con las lágrimas cayendo. Como no podía arrodillarme, me sentaba ahí en el inodoro, ponía la Biblia sobre las piernas y empezaba a clamar a Dios. Fue ahí, meditando, que me acordé de que Jeremías estuvo en el fondo del pozo y ya no tenía que hacer, clamó. Dios se le apareció y le pidió que clamara, y ahí él clamó a Dios, y eso fue lo que vino a mi mente. Dios mío, así como tú respondiste a Jeremías, yo quiero que esta noche tú me respondas, que traigas la respuesta, que hagas justicia en mi vida. Y fue en ese momento, cuando terminé la oración, a las 2 de la madrugada. Di la respuesta, porque cuando terminé de orar, de clamar de verdad a Él, fue en ese momento que pasé la mano por la pierna. La piel empezó a desprenderse y no se despegaba. Entonces agarré así, con fe, con la fuerza de una mano, y cuando pasé la mano hacia abajo, ahí se desprendió toda la piel. Luego lo hice en la otra pierna, y listo, empezó a salir todo. Después pasé la mano por la cara y ahí también se fue desprendiendo, se cayó todo, quedó como la piel de un niño. Por la mañana, cuando llegó la primera enfermera, para darme un medicamento con Andresia, yo estaba todo envuelto ahí para que ella no viera. Cuando ella llegó y yo quité la sábana, ella miró y dijo:
Señor Adair, ¿qué milagro fue ese? ¿Qué milagro es ese? Le dije, es que ayer usted estaba de esa manera, parecía un camaleón, se le cayó la piel y ahora está como un niño. Le dije, fue un milagro de Dios. Ella salió, luego volvió. El médico también. Pero mire, esto qué cosa increíble. Entonces, todos los que estaban en el hospital pensaron que era algo increíble lo que había pasado. El hospital se detuvo para ver al Señor. Sí, Señor, se detuvo. Hasta una de allá dice que hay una chica que trabaja ahí. Ella dice que llevaba 20 años allá adentro y nunca había visto un milagro así dentro del hospital. Varias veces él me decía así, que esa enfermedad suya no era para la muerte, pero yo llegué a no creerlo, porque para mí ahí ya era imposible que él volviera con vida. Cuando miraba a mi hermano, lo que venía a mi mente era Naamán, la lepra de Naamán, y Dios lo curó. Mi hermano, y hoy él está aquí. Mi caso fue tan grave que el médico pidió un permiso para hacer un estudio con esta causa que tuvo estos problemas. Los míos ahí. Entonces, ¿hoy usted está siendo estudiado por la medicina? Sí, hoy estoy siendo estudiado por la medicina. Ellos no logran explicar. No logran, no, señor. Ellos no logran explicar lo que pasó. Gracias a Dios, hoy volví a mi aldea, hago mis trabajos, los que tengo que hacer allá. No siento dolor, no siento nada. Hoy estoy perfecto. Vivo en un lugar muy alejado. Pero cuando hice mi sacrificio, Dios vio hasta la distancia donde yo vivía e hizo el milagro. Hoy agarro mi moto, salgo de mi aldea, vengo a la iglesia en Río Tinto en 20 minutos, solo para darme el gusto y servir a Dios. Y lo importante para mí, que vencí esa guerra, esa lucha que pasé, fue por tener el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, no habría logrado vencer todos esos problemas que pasé. Y fue aquí, fue en esta palabra en la que me apoyé y entregué mi vida aquí. Fue aquí donde mi fe creció. Solo estudié hasta 5º grado, solo hice el 5º grado. Pero una cosa sí sé, que la palabra de Dios sé obedecerla, porque fue ella la que me sostuvo. Minha amiga e meu amigo, o tempo dos milagros não se ha terminado. Este Senhor, quando tomou a decisão de manifestar a fé e ir ao altar, recebeu de Deus a restauração total e completa de sua carne, de sua piel, de seu corpo. Veja que hoje ele está dando testemunho, e isto em um lapso de 6 meses. Sua carne completamente restaurada. O mesmo Deus que se manifestou na vida de ele, tem poder para manifestar-se em sua vida também. Por isso, eu invito a você que está enfermo, desahuciado, você que se encontra passando por muitos problemas familiares, a estar com nós outros este domingo, às 7 da manhã ou às 9:30 da manhã, em nosso templo de la fé aqui em Comadjaguela. Traga, por favor, sua botella com água, porque você estará recebendo um pouquinho de água consagrada em el Rio Jordão. Incluso, veja a hora e o momento que eu consagro esta água em Jerusalém, em Israel, em el Rio Jordão. Domingo, reciba el agua consagrada en el río Jordán. Nos encontramos aqui em el Rio Jordão, onde Naamã se sambujou 7 vezes e sua carne foi completamente restaurada, como está escrito em 2 de Redes, capítulo 5, versículo 14. Entonces ele barrou e se sumergiu 7 vezes em el Jordão, conforme a palavra del hombre de Deus. E sua carne se volveu como a carne de um ninho pequeno e quedou limpio. Minha amiga e meu amigo, Deus escolheu este lugar para mostrar seu poder independente das circunstâncias. Pero para que aquele homem fora curado, ele teve que quitar-se toda a sua armadura de comandante do exército. Ele teve que despojar-se de seu título, de sua posição e sambugir-se nas águas do rio Jordão. E solamente quando ele obedeceu,
el milagro aconteció. El hombre de Deus le había dado uma palavra: anda al rio Jordão a sumergir-se 7 vezes. Não era uma, nem 2, nem 3, nem 4. Para que você entenda que o milagre acontece através da obediência. E eu estarei levando aqui do rio Jordão água. Estarei levando esta água do rio Jordão para que conduzemos esta água, assim como Naamã foi completamente limpo de sua lepra, haja também uma limpeza espiritual em sua vida, uma limpeza espiritual em sua casa, uma limpeza espiritual em sua família, em seu matrimônio, em todos os aspectos de sua vida, em sua empresa, em seu negócio. Tenho a certeza que haverá a grande limpeza espiritual. Por isto, eu vou consagrar a água aqui, diretamente do rio Jordão. Senhor, nosso Deus e nosso Padre, desde Terra Santa, rio Jordão, eu consagro esta água que será usada para a limpeza espiritual, e donde chegar esta água, que chegue seu poder curando, sanando, liberando, transformando, e que haja, meu Deus, uma limpeza total e completa na casa, família, negócio, comércio, empresa desta pessoa. Pois consagramos esta água diretamente de Terra Santa, rio Jordão, água seja consagrada em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Graças a Deus. A água está consagrada diretamente de Terra Santa, rio Jordão. E eu tenho a certeza que, como a palavra de Deus se cumpriu na vida de Naamã, quando se sambudiou 7 vezes, obedecendo a palavra do homem de Deus, você que obedecer este propósito, haverá em sua vida, empresa, negócio, casa, família, comércio, haverá também a limpeza espiritual. Domingo, reciba el agua consagrada en el río Jordán. Este domingo você receberá gratuitamente esta água, às 7 da manhã e às 9:30 da manhã. Se não puder, por la manhã, temos reunião 3 da tarde e 5 da tarde, em nosso templo de la fé, como em la igreja de vida nova mais cercana a seu hogar. Incluso, chegue temprano para receber esta água consagrada, e además, este domingo estaremos determinando o fim de toda tristeza. Esta tristeza que há dentro sujo por causa de tantos problemas que você ha passado e que você ha sofrido. Participe com toda a sua fé. Agora, vamos consagrar este pão. Eu tenho aqui o pão. Ponga-se de pé aí em sua casa. Agora, você que está com seus amigos, invitados, familiares, por favor, oremos consagrando este pão. Senhor, meu Deus e meu Padre, eu toco neste pão. Eu coloco minhas mãos neste pão e pido a Deus que o Senhor o consagre, porque Tu eres o pão vivo que descendeu do cielo para dar vida ao mundo. Meu Deus, que Seu poder se manifeste agora em todas as vidas, pessoas que participam desta oração. E todo aquele que coma deste pão, que sejam alcançados por Tu poder, tocados, curados, liberados, e que recebam de Ti forças para chegar este domingo à Tua casa. Sejam todos bendecidos, sejam todos fortalecidos por Deus, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo, o pão está consagrado, lo pode compartilhar com amigos, familiares, com seus vecinos. Receba paz, receba vida, receba sanidade, receba forças de Deus para este domingo chegar à igreja de vida nova mais cercana a sua casa, já seja aqui em capital, em interior do país, em sua colônia, em seu departamento, mas participe às 7 da manhã e 9:30 da manhã. Um forte abraço e que Deus los bendiga a todos. Del lado de afuera, todo continúa. El trabajo, los compromisos, las obligaciones, pero por dentro es como si estuviese arrastrándose para mantener su vida en pie. Hay un peso que usted siente, aun cuando usted no está cargando nada. Hay ausencia de alegría, aun cuando hay motivos para sonreír.
La tristeza le roba las fuerzas y le consume las energías. Pero si usted decide, ellas no serán más alimentadas. Y si usted cree, esa tristeza está con los días contados. En este domingo, 7 de diciembre, el día del fin de la tristeza, a las 7 y 9:30 de la mañana, en el Templo de la Fe en Comayagüela y en cada una de las iglesias de Vida Nueva,